Bueno, hoy le traemos un tema muy interesante de las tres posibles causas que tenemos problemas renales. Número uno, doctor, Desequilibrio de la sal. en alimentación. Así es. Bueno, el número dos. Estado emocional, miedo, Oh. Y el número tres. abuso de la sexualidad. Oh, ¿quién va a creer, no? Así Bueno, es. ok. Pero vamos a desarrollar este tema. Recuerden de compartir, de darle a la campanita, de suscribirse y guardar esta información. Es de gran importancia y más que es un órgano vital. Entonces vamos a arrancar con el número uno, doctor. Mala alimentación. Nuevamente, Sí. siempre vamos a hacer énfasis en eso y en el desequilibrio de la La sal. sal. Bueno, el asunto es que el sabor del riñón, el sabor para el riñón o para el alimento agua, es la sal. Esto lo fortalece. Normalmente escuchamos que la sal es mala y le quitamos la sal a algunos alimentos en pacientes que no tienen ningún problema en ese momento. Entonces comienzan a comer bajo de sal y por este lado el riñón o el elemento agua no se fortalece bien. Pero tenemos un anterior video donde nos muestra que problemas de déficit de betacaroteno de lo alimento conlleva a problemas también que están relacionados con el riñón, causándole un debilitamiento. Ya, básicamente, bueno, lo que estamos tratando de dar a entender, porque pues hay unos videos, obviamente, sustentados, prácticamente el daño es los extremos, ¿no? O quitar es malo o excederse es malo. Así es que tenemos que vivir en equilibrio. Cualquier extremo es dañino, porque coma demasiada sal o porque no la consuma. Y va a provocar un desequilibrio en los 5 elementos o los 5 movimientos de lo que es la acupuntura. Como nosotros vemos la medicina holística desde el punto de vista oriental, entonces entendemos que tenemos que vivir en equilibrio. Y es ahí que en el anterior video yo les dije que no podemos quitar un alimento. Si se lo quitamos, descontrolamos lo que es la rueda del movimiento normal. Aquí estamos tocando entonces el elemento agua. Así es. Porque el riñón maneja las aguas. Ok, perfecto. Ahora, si decimos entonces que tenemos que aprender a manejar bien las porciones de sal, ¿y en qué momento me doy cuenta, hablando fisiológicamente, que tengo un problema renal por exceso de sal? ¿En dónde me doy cuenta de eso? Bueno, podríamos verlo con la presión arterial y con una deshidratación. La persona puede estar con mucha sed, deseo de tomar agua. Es normal, digamos, por calor. Entonces, por calor se deshidrata y tiene demasiada sal en el cuerpo, sin estar consumiéndola. Se deshidrata y produce un desequilibrio con aumento de la parte salada, del sodio en el cuerpo. Y si consume, pues el cuerpo le va a pedir agua, a través de los alimentos le va a pedir agua, pero hay gente que dice yo no tomo agua. Entonces, él mismo está provocando en ese momento un desequilibrio a través del consumo de la sal, de los alimentos condimentados, un desequilibrio en su sal o en su sodio. Y cuando vemos que nuestros pies, como cuando hacemos largos viajes, ya sea en avión o en un transporte vía carretera, pues, que se nos hinchan los pies, que es algo normal, pero cuando no hacemos ese tipo de viajes y se nos están hinchando los pies, ahí también están dando un aviso como de retención de líquidos. Recuerda que hay sudoración durante estos viajes y me dice que es largo tiempo. La persona necesita consumir líquido. Entonces, esta persona ya está produciendo un desequilibrio a través de la sal por deshidratación a través de la piel y la respiración. Pero hay personas que ya vienen con esos problemas y ese desequilibrio puede llegar a que ya unos riñones lesionados, el agua se esté estancando. Estamos volviendo ahora de aguas en el manejo, se estén desbordando las aguas, que volvemos al anterior. Todo esto es un encadenamiento donde hay que empezar a entender si hay que ver. Si hay retención de líquidos, algo no está funcionando bien a través del riñón. Importante que usted me dio un apunte ahí, es que no solo es el líquido acumulado a tobillos o pierna, sino que también muchas personas manifiestan calor en la planta de los pies y que no los dejan dormir. Este es un problema de riñón también, porque hay demasiado fuego
Y obviamente hay un desequilibrio en las aguas y en el manejo del yin y el yang que tiene que ver con el riñón. De hecho, recuerdo anteriormente, bueno, no sé si todavía lo hacen, cuando van a suspender el líquido, o sea, el acueducto por ciertos sectores que van a hacer arreglo en unas casas, avisan las personas, bueno, el sector público avisa. ¿Y qué hacemos nosotros? Recoger agua. Recoger agua para tener durante el tiempo y por eso estar hidratados y consumir los alimentos. Es correcto. Y de hecho que vamos al baño y hacemos un poquito de orina ahí y no vaciamos hasta que no hagamos una defecación. Pero cuando nosotros, digamos, lavamos hasta un plato, hasta con una gotica de agua, o sea, estamos reteniendo líquido porque lo necesitamos para los procesos. Pero cuando tomamos buen líquido o mínimamente lo que requerimos, tenemos buena liberación de toxinas, o sea que también es importante el líquido para poder liberar toxinas. Claro, es que tenemos un medio acuoso que debe tener un estado de fluidez para que se puedan realizar los intercambios fisiológicos de la parte celular. Wow. O sea que si nosotros, digamos, sabemos tomar un buen líquido, o sea, la medida que es correcta, que hay muchas fórmulas, ustedes lo pueden buscar en Google, por estatura y peso, nos da la fórmula cuánto líquido necesitamos nosotros. En ese momento ya podemos hacer los procesos metabólicos y también de liberación de toxinas. Por eso es muy importante el agua como elemento que esté, digamos, en la cantidad idónea para que el cuerpo haga bien sus funciones. Sí, claro que sí, y pueda controlar lo que son los otros, bueno, lo que es el metabolismo normalmente de los otros órganos que forman el equilibrio de lo que es el cuerpo en general, porque cada órgano es una batería y cada órgano se encarga en feedback de retroalimentar o de controlar el siguiente órgano. Entonces el agua controla lo que es el corazón. Entonces podemos ver que personas que vienen normalmente y más adelante tenemos la causa, su corazón comienza a molestar. Ya. Ahora, cuando vamos al baño y vemos el color de la orina, bueno, si es muy oscura, casi tirando a un color miel o un poquito como más oscura, ahí estamos hablando que la deshidratación. Primero deshidratación, ¿no? Y consecuente a eso, si hay dolores, si hay una coloración más tipo aquí en Colombia, color colombiana o color ladrillo, podríamos llamarlo así, podemos estar hablando de alguna filtración de sangre, ya, pero ya hay un daño mayor, ¿no? Pero en general es la deshidratación ahí. Una persona que ha hecho ejercicio intenso va a orinar y su color es amarillo porque ha botado a través de la sudoración el líquido y obviamente pues el cuerpo trata de retener y botar en la pequeña cantidad de líquido que da la orina una mayor cantidad de desechos tóxicos. Ya. Y cuando es muy clara, ¿es buen síntoma? Tiene una buena hidratación, el cuerpo en general, y pues la persona sabe si ha consumido o no ha consumido agua. Ya. Entonces, bien. O sea, eso es importante estar chequeando el color, claro. Estarse viendo los pies. La espuma en la orina hay que observarla, hay que observar el calibre del chorro para los varones en especial, el calibre del chorro, la fuerza del chorro. Lo que le dice el urólogo de la flujometría. O sea, sí, él mide esa parte y la cantidad cuando se le toman alguna ecografía pélvica para mirar próstata, pues miran el control de residual de la orina en la vejiga. O sea que si yo estoy empezando a tener un chorrito muy delgado, ojo, o sea, ahí ya tenemos que empezar a hacernos chequeitos, qué es lo que está pasando. Así, y también la fuerza, ¿no? La fuerza y la fuerza también, que tiene que ver ya con los músculos, como hablamos la otra vez, de los ejercicios, ¿no? Porque los ejercicios nos ayudan mucho también a tener la fuerza. Pero todo esto es importante dentro del proceso de cuidar nuestros riñones, que son vitales, porque ahí vamos al punto número 2. ¿Cuál es, doctor? El miedo. El miedo es la emoción y el valor asisten al riñón. No podemos hablar de miedo sin incluir el valor, porque es que estas dos emociones están ligadas al riñón. El miedo viene de exceso de pensamiento, abuso de pensamiento, de tristeza, pena y melancolía, que no son solucionadas. Y esto conlleva a miedo, cierto debilitamiento de la energía
emocional, por decirlo de esta manera, así, y conllevan al miedo. Entonces la persona empieza a tener miedo y en ese momento pues pueden ocurrir asuntos fisiológicos, ¿no? Algo me decía usted de que cuando se pega un susto. Oh, sí, sí, cuando dicen, uy, me oriné del miedo. Dicen así literalmente, me oriné del miedo. Entonces vemos que hay una falta de control y que el control pues no lo hace el mismo riñón o la misma vejiga, sino que es controlada por otros órganos como es el estómago, vaso, páncreas, y también soportada, nutrida por el pulmón y el intestino grueso. Por eso también del miedo se puede defecar, o sea, no solo le da, sino que le da miedo y si es muy intenso, los dos esfínteres se pueden relajar. ¿Por qué? Porque es que la energía del riñón parte de lo que es el periné, ¿sí? Y estos meridianos controlan los esfínteres. Ya. La energía del riñón, un riñón débil, un riñón enfermo, comienza a perder control de esfínteres. Y lo mismo el calor, ¿no? La planta de los pies, porque las plantas de los pies están controladas por la energía del riñón. O sea que básicamente nosotros tenemos que trabajar el miedo. O sea, el miedo es la ausencia de una información. Como cuando uno, por decir algo, pongo un ejemplo, estoy acostumbrado a hacer cierto negocio, tengo un plante o un dinero que siempre invierto y me va bien porque tengo conocimiento de ese negocio. Pero cuando alguien me pinta un negocio nuevo que no lo conozco, me da miedo invertir y perder mi dinero. Los miedos son ausencia de información, ausencia de poder yo tener cómo hacer una gestión de esa emoción, ya sea de pareja, ya sea de negocio, ya sea social. Pero eso es muy importante, tener a alguien, ya sea un confidente, ya sea un psicólogo o alguien experto que le ayude a hacer esa gestión emocional y liberarse de ese miedo. Sí, sí, sí. Es que el asunto es tener el equilibrio de las emociones. Los problemas de pareja terminan con miedo en una de las dos personas o de ambas, ¿sí? Y comienzan a presentar patologías y no se dan cuenta que su estado emocional lo ha llevado o lo ha somatizado y lo ha llevado a un estado fisiológico donde comienzan a presentar síntomas relacionados con el desequilibrio del riñón y la vejiga y sus otros órganos que tienen que ver, porque el oído también tiene que ver con el riñón, o sea, los pitos, los silbidos, los acúfenos, tinnitus, vienen de una patología renal. Ya. Ahora, siempre me he hecho esta pregunta, o sea, con la parte emocional. ¿En qué momento en el riñón se produce los cálculos? Ya vemos que son alimentos que algunas personas lamentablemente no procesan bien y se quedan residuos y obviamente hay que estarse haciendo limpiezas. Pero ¿puede una emoción fuerte generar también cálculos? Sí, lo principal, hablamos de cálculos de riñón. Los cálculos de riñón son productos de una deshidratación y de una mala eliminación de desechos que se van cristalizando, se van uniendo y forman lo que es una piedra, para que las personas entiendan que es un cálculo. Pero los cálculos en riñón desde el punto de vista emocional significa no tengo plata, la plata no me alcanza, me hace falta dinero, no me puedo gastar una gota y esa gota precisamente hace que se vayan formando cálculos renales. Entonces el mío ahí es un miedo a tener el dinero o no tener la capacidad de dinero suficiente para desarrollar su deseo. Y en este caso es que puedo tener miedo porque no tengo para pagarle la matrícula a mis hijos. Puedo tener miedo porque no me puedo dar gusto a mí. Y de esa misma manera, cualquier miedo nos puede llevar pero tiene que ser a cálculos renales, pero tiene que estar relacionado o estar relacionado con falta de liquidez. Y estamos hablando de líquido, liquidez. Ya, qué interesante que esa parte emocional que no la puede uno tocar o ser tangible, pero increíble, se manifiesta en algo tangible como en un cálculo y está, digamos, como, digámoslo así, como concretando ahí todo ese miedo o cristalizando, manifestando o desarrollando a través de esos cálculos. Sí, básicamente. Por eso es importante y lo que queremos llevar de Masaje MES es que revisen sus emociones, empiecen a revisar su alimentación, ¿no? Ya, wow, interesante. Ahora nos vamos al punto
número 3, que este va a ser muy fuerte, pero bueno, el número 3, la sexualidad, mal uso de la sexualidad. El abuso de la sexualidad maneja la energía del riñón y mírense como un tanque de un líquido de cabeza a pies. Ese tanque tiene una válvula de salida que es el orificio por donde sale el meato urinario, tanto para hombres como mujeres, pero también tiene que ver con la parte sexual, porque las glándulas y nuestra sexualidad están junto a ella. El fluido de los líquidos que salen, el semen, ¿cierto? Es muy parecido al líquido del cerebro. Y esto hace de que cada eyaculación en el varón es una pérdida de minerales, pero es un desgaste de la energía sexual. Y en la mujer también sus fluidos provienen del mismo sitio, hacen lo mismo. Entonces, esta energía derrochada, mal llevada, una sexualidad mal llevada, no importa cómo hace su derroche, ¿sí? Porque pueden tener sexualidad a través de la pornografía, pueden tener sexualidad a través de la masturbación, pueden tener sexualidad a través de la intimidad de pareja, ¿ya? No importa. Ese abuso, hablamos del abuso de esa sexualidad, pues lleva a la pérdida de líquidos, pero lleva también a la pérdida de la energía del riñón. El riñón es quien guarda la energía de vida. El riñón es el que nos mide de cierta manera las pilas del tiempo que vamos a vivir. Y el desgaste del riñón a través de la sexualidad, porque es la válvula de salida. Mírense como un tanquecito y miren su válvula de salida. Entonces las personas comienzan con su sexualidad, con un abuso sexual, y hace que dolores de cabeza provengan de la parte sexual. Capacidad o incapacidad de pensar o capacidad de concentración disminuida tiene que ver con la parte sexual, ¿ya? Y si sigue así, si es ese abuso que llega así, entonces ese tanquecito comienza a seguir perdiendo líquido, y a medida que va perdiendo líquido, pues va midiendo glándulas. Tenemos la pineal, ya tenemos la tiroides, tenemos el timo, y cada, digamos, son tanques que van bajando. Ahora, ¿cómo podemos saber que hay energía que se está sexualmente derrochando o se ha perdido, se ha manejado mal? ¿Ya? Y es que una trombosis es elevación del fuego que llega a la cabeza y no hubo cómo controlar, cómo apagar ese fuego que llegó a la cabeza. Más abajo llegó el fuego al corazón y hubo un infarto. El corazón lo maneja también el cerebro. Ahora, las entrañas que del elemento agua tiene que ver con el cerebro. Entonces, falta de líquido, un mal manejo de la energía del riñón y la vejiga, pues conllevan a problemas de infarto a nivel del cerebro, problemas de infarto a nivel de corazón, y vemos que no, que se le sube la presión arterial, entonces que la presión arterial es que el riñón está fallando, pero vemos que todo conlleva hacia allá, ¿cierto? A un mal manejo de eso. Y si los pacientes analizan en estos momentos lo que yo les estoy diciendo, pues van a saber cómo han manejado su sexualidad. Otro indicador que nos puede dar es los dientes. Los dientes también tienen que ver con esta parte y tienen que ver con sexualidad. Pérdida de dientes es una pérdida de la capacidad de la nutrición de los huesos por parte del riñón. Y entonces las personas comienzan con osteoporosis, osteopenia, dolor de huesos. Todo está relacionado con la energía vital del riñón y la vejiga. Wow. Y que pues vamos a hacer otro podcast de las hormonas que me gustaría, o me encanta mucho, porque básicamente son adiciones y que nos da, digamos, la parte sexual, libera muchas dopaminas, que finalmente las personas están adictas a las dopaminas, porque al final de ese encuentro es lo que van a estar inundados de dopamina, sino que lo encontraron de esa forma y por eso se abusa sexualmente. Básicamente, volvemos a hablar de los extremos, ni muy, muy, ni tan, tan. Mauricio, ponle atención a esto. La gente pregunta cómo ser mejor en su energía sexual, o sea, cómo tener potencia sexual
dicen los hombres, y las mujeres también, obviamente, hablan de ello. Y eso se dispara una locura, todos estos medicamentos, bebidas, precisamente para tener esa energía, esa potencia, y no sabemos que estamos dañándonos o... No solo es eso, es que miran es cómo voy a gastar más energía. Es como cuando cómo me endeudo más, cómo pido más plata prestada para ir al banco, y resulta que cada vez el daño económico, como mi deuda cada vez es más grande, porque no tengo cómo pagarlo. En la parte sexual es lo mismo. Es más, algunos grupos hablan de que la sexualidad es semejante al dinero, ¿sí? Porque es lo que mide, ¿no es cierto? Entonces, entre más deuda tengo, más preocupación tengo, más miedo tengo, y el riñón se va a ver afectado. Si nos vamos a la relación de pareja, que solo están metidos con la relación sexual, a medida que el hombre pierde su fuerza sexual, pues se ve despreciado, o él se siente despreciado por las mujeres. ¿Sí ven? Entonces se siente abandonado, siente que no puede corresponder. Para él, tratar de sopesar eso y no quedar solo porque tiene miedo al abandono, y volvemos a los miedos, entonces mete la energía del dinero. Y la energía del dinero es que comienza a dar gustos excesivos y termina en la ruina. Pero volvemos a lo mismo. El asunto es que la gente pregunta cómo tengo o cómo tomo, porque la sexualidad la he perdido. Entonces hablamos de un diabético que ha perdido líquido y que orina y orina y pierde líquidos, pero él está pensando en la sexualidad, ¿cómo hago para tener una buena sexualidad? Y entonces se alimenta pensando en la sexualidad. O sea, pide un préstamo para gastar y gastar más. Y esto hace de que la persona cada vez esté más enfermo, ¿cierto? En mi consulta, muchos pacientes con problemas de diálisis, que allá no tenemos que llegar, se alimentan y preguntan cómo hacen para gastar. Ya están súper endeudados, están en diálisis y quieren gastar más en su energía sexual. Ahí ya lo que hay es un control del organismo para que no se pierda más energía vital, porque el riñón es el que marca digamos, la vida. El que testea, digamos, la vida prácticamente. Sí, claro, no es la fuerza vital. Entonces, y es el que nutre los huesos, entonces es el que da el soporte de sostén. Si los huesos están debilitados totalmente, viene una osteoporosis. Si los huesos están debilitados, vienen fracturas y sentado se queda. Entonces, aparte que es la energía del riñón y la vejiga, pues nutren la columna, ¿ya? Nutren el cerebro, nutren los oídos, y entonces comienzan a tener zumbidos, pitos, y no saben por qué, y la sexualidad no la cuida. Entonces, mi recomendación aquí en estos momentos es: la sexualidad no se niega. Es un acto natural y que el cuerpo lo necesita. La sexualidad se controla. Ya, y es importante aquí que nuestros oyentes y las personas que nos siguen, acuerden, suscribirse. Entonces, empiecen a tener una conducta de control. No de negación, sino de control. ¿Ya? Y aquí vemos que se derivan muchas patologías, pero también vienen otras patologías que le echamos la culpa al riñón solamente. No, hay patologías que vienen del sistema de control, que viene del vaso páncreas estómago, y de energía de la alimentación para el riñón, que es el órgano, el pulmón y el intestino grueso. Ya hablamos al comienzo de que el riñón sí, es el que controla los esfínteres. Ya. Bueno, este tema es muy largo, el de Dios mío, yo sé que van a hacer comentarios ahí y de pronto van a pedir hasta un podcast especial para esto. Ay, entonces, ¿cuánto tiempo debemos de tener en relación entre la semana? Bueno, hay muchos más, hasta las escrituras antiguas o místicas hablan mucho de cuidar esa energía. Y es muy importante porque es como la esencia de nosotros cuando metabolizamos los alimentos. O sea, está cargada de muchos nutrientes. Ustedes pueden buscar ahí. En el momento que los hombres eyaculan, hay una cantidad de nutrientes. Pues creamos un cuerpo, por Dios. O sea, creamos un cuerpo. Ya eso digo, Mauricio. La energía vital del riñón o de los órganos sexuales, porque el riñón pertenece a esa área, o los órganos sexuales pertenecen al área del riñón,
son los que manejan la reproducción de la especie, ¿no? No solo en nosotros, sino en los animales también. Entonces, es ahí donde vemos que tenemos que cuidarnos y que el desgaste, pues obviamente debe ser no un desgaste, sino un uso controlado. Bueno, yo pienso que nos va a tocar hacer un podcast especial para esto. Por favor, si les gustó este tema, o sea, en esa parte, mándenos un emoji con un dedito arriba y que quieren profundizarlo para desarrollarlo acá y hablar un poco más sobre esta parte. Y bueno, con sustento científico, con historias ancestrales y con medicina. Bueno, mis queridos seguidores de Masaje EMS, vamos a darle aquí un cierre de los cuidados. Entonces, básicamente dijimos 3: mala alimentación, abuso de la sal, las emociones mal manejadas, en este caso el miedo, y el abuso sexual. ¿Cuáles serían las recomendaciones entonces? Bueno, sal en equilibrio. O sea, ni muy salado, sino un salado al punto, ni bajo esa. Estamos hablando de personas en estado normal, ¿no? En equilibrio, porque ya cuando son patologías que ya tienen, nos toca ver si le falta sal o le sobra sal. La alimentación, hay granos que alimentan y el grano que alimenta el riñón son los frijoles, ¿cierto? Entonces, consumir frijoles, pero no contaminados o dañados en la cocción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy hablando? Hacen frijoles con pata de cerdo, le meten cantidades de otros elementos que ya este frijol viene contaminado y lo que nos hace es daño. Entonces, frijol, la soya es muy importante porque fortalece el riñón y el pescado de mar es una fuente muy rica para fortalecer el riñón. Entonces, pues tenemos una buena base. Ahora, volvemos al alimento que me controla y volvemos a lo mismo. Entonces, los alimentos de color amarillo o color ladrillo. Y a nivel del que me nutre, entonces tenemos las cebollas cabezonas, lo que es el sabor picante, que me van a nutrir el riñón. ¿Ya? Ya de esta manera el riñón se fortalece y puede alimentar lo que es el elemento madera, que es el hígado, pero puede apagar el fuego, que tiene que ver con la presión arterial, que tiene que ver con los infartos del corazón, incluso los infartos al cerebro, los dolores de cabeza, las migrañas, que tienen que ver. Igual que quiere decir la parte sexual. Muchas personas tienen relaciones sexuales y dolor de cabeza inmediatamente. Y otras, dolor de cabeza, tienen relación sexual y se les quita. Ay, Dios mío, qué congruencia. Bueno, y ahora pues en cuanto al número 2, que son las emociones, el miedo, pues para trabajarlas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ver qué miedo nos está llegando. Si ando muy preocupado por el dinero, exceso de dinero, no tengo para pagar recibos, no, pues obviamente controlar y pues obviamente nutrirse bien. Lo dije en el video anterior. Tiene preocupación, tiene demasiada obsesión de pensamiento, análisis, trabaja mucho mentalmente, pues obviamente que aliméntese bien. Volvemos a lo mismo desde allá. Y si tiene tristeza, pena y melancolía, yo le recomendaría la pimienta negra de cayena, que desde el punto de vista homeopático fortalece el pulmón junto con la cebolla, pero la pimienta negra también tiene resiliencia, capacidad de sobreponerse a esa tristeza, a esa pena o a esa causa que me ha llevado a esa pena. O sea, abandono, traición, duelo por muerte de alguien, por separación, nos lleva también a un debilitamiento de pulmón por tristeza y obviamente una mala alimentación hacia el riñón. Bueno, eso en cuanto a alimentación y bueno, las recomendaciones que nos está haciendo aquí el doctor, pero recuerden también de otras ayudas mentales, porque nosotros somos puro pensamiento. Todo el día estamos pensando, pero si mi pensamiento está inclinado hacia el miedo, pues ni se diga. Y identificar el miedo, como lo acaba de decir el doctor. Yo identifico el miedo. Al identificar el miedo, ¡pum!, lo pongo ahí en el blanco. Ahora lo antagónico es el miedo que yo tengo, a trabajarlo. Y fuera de eso empezar a hacer, digamos, relajaciones, respiración, afirmaciones y cambiar ese concepto de todo el tiempo de decirse esa frase interna: qué miedo, no, soy fuerte, yo lo voy a lograr. Ese tipo de trabajo es muy importante. Ahora nos vamos al número 3. Bueno, lo dije recomendaciones. Lo dije hace un rato, la sexualidad no se niega, sino que se controla.
Todos tenemos una expresión sexual y la podemos llevar de cualquier manera, ¿no? Tenemos que entender la sexualidad como tal y que es el marcador, ¿cierto? Como lo indica, que es una cuenta que tenemos económica del cuerpo. Pues, vuelvo a dije, demasiada actividad sexual, no importa cómo la lleve, va a llevar a que la energía del cuerpo y los líquidos del cuerpo fluyan y se pierdan por la válvula que tenemos, ¿cierto? La parte del meato urinario, que en los varones, ¿cierto? Y entonces, a través de los fluidos femeninos, que también salen, entonces va a haber un desgaste de esa energía, no importa cómo la haga. Entonces, la energía, la sexual, no se niega, sino que se controla y tendríamos una energía saludable porque vamos a estar bien. Básicamente, bueno, en todo lo que hemos hablado es aprender a manejar ese equilibrio. El equilibrio es el punto, digamos, de partida para recuperarnos en todos los sentidos: mental, emocional, física, espiritual. Y bueno, vamos a empezar a hacer ese trabajo. Es importante entender que la energía sexual no es mala, el acto sexual no es malo, porque las personas, o en especial las religiosas, como los sacerdotes, seminaristas, monjas que se van a conventos, pues terminan también con patologías del elemento agua, como problemas renales, como problemas de próstata, como problemas de útero, ya, y con cánceres muy agresivos, ¿no? Que todo esto tiene que ver con la energía del agua. Entonces, tenemos que relacionarnos y entender que la sexualidad no es mala, sino volvemos a lo mismo, se controla. Saber controlarlo. Bueno, yo sé que esto aquí nos van a preguntar más sobre esto. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este podcast de salud de Masaje con el doctor Oscar Velázquez. Aquí su servidor, Diego Mauricio. Vamos a seguir y vamos a continuar dando estos tips que sé que les va a ayudar muchísimo. Recuerden, suscríbanse, compartan, guarden y hagan sus comentarios. Manden un emoji, por favor. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.